www.lacabrilla.com. Pensando en voz alta con Alfonso David, lunes a viernes, 8 de la mañana en lacabrilla.com. Pensando en voz alta, información, análisis y debate con libertad. Tema, el periodismo de ayer, hoy y el del futuro. Analizado por un ganador del premio Simón Bolívar. Invitado, Gilberto Buitrago, periodista. Escúchenos en Facebook de La Cabrilla y La Cabrilla Radio y en la página web www.lacabrilla.com. Pensando en voz alta. Dirige y presenta Alfonso David Durán. Con los muy buenos días a nuestra hermandad exclusiva de ciberpensantes. Desde lacabrilla.com con nuestro espacio Pensando en Voz Alta. Hoy tengo uno de los mejores invitados que me he permitido traer. Es de las personas que he conocido a través de la radio y es a don Gilberto Buitrago. Don Gilberto, bienvenido como exponente de la radio tolimense. Muchas gracias, Alfonso David, igualmente a Elmer Eduardo. A toda la audiencia, un abrazo especial y gracias por dedicar este espacio para poder conversar y reflexionar sobre tantas cosas, tantos aspectos que pasan en la vida y podernos sentar, de alguna manera ponerle el retrovisor de qué se ha hecho, qué se tiene y para dónde se va. Pues sería buenísimo que empezáramos de dónde venimos, ¿sí? Nosotros tenemos que partir la historia de la humanidad en dos: antes de las redes sociales y después de las redes sociales. Eso en el tema de comunicaciones, ¿sí? Antes podríamos decir de que estábamos atendidos a lo que nos llegara en radio, nos llegara en televisión. Ahora debemos de estar al tanto de qué dicen las redes, eso es lo que uno dice. ¿Cómo vivió usted sus primeros pinos en la radio cuando no había nada de internet? Me voy un poco más allá y le voy a decir, le voy a empezar la historia de hace 39 años, porque hace 39 años y exactamente el 5 de julio de 1987 entré ya oficialmente a trabajar en medios de comunicación. Antes lo hacía había un curso en Ibagué que se llamó, un curso de locución, que lo hacía una institución que se llamaba el INSEE, o se llama el INSEE porque aún existe. Con dos personas muy especiales que las conoció muy bien, Elmer Eduardo, era Alfredo Matiz Villalobos y Oscar Sánchez. Ellos montaron allí un curso en esa academia de locución. Yo hice esa parte en el año 86, comenzando el 86. Y se abrió un espacio en lo que en ese momento se conocía como la emisora Radio Ciudad de Ibagué, el Grupo Radial Colombiano, que fue una emisora que sonó muy duro, muy potente, una cadena de mucha fuerza en ese momento, pero por problemas judiciales pues eso se vino abajo, pero en ese momento era una potencia. Y nos abrieron un espacio a varios practicantes en la emisora, en la Radio Ciudad de Ibagué, que en ese momento quedaba en la carrera cuarta con calle 14. ¿Usted no aspiraba a ser periodista? No, aspiraba a ser locutor. No, periodista, yo lo tuve claro. E incluso soy periodista, diría en el mejor sentido, con la oposición familiar. Y esto viene a que yo soy nacido en el campo. Yo viví hasta los 18 años en el campo, en finca, trabajando en el campo. Entonces, termino bachiller en el año... Su orgullo es el Cañón del Conveima, ¿cierto? Yo soy nacido en una vereda que llama El Secreto, en Pastales, allí en el Cañón del Conveima, pero siempre me gusta hacer la distinción, no nacido abajo en el caserío, sino en finca, en la parte alta, en la parte de montaña. Parte de montaña donde tardaba usted una hora o se tarda usted una hora de camino de la finca a la carretera y luego ir a estudiar. Eso lo hacía todos los días con mis hermanos, lo hacíamos. ¿Y por qué la familia no quería? La situación se da en que ya termino yo bachiller, luego defino ya mi situación militar, que era obligatorio. Entonces mi papá me dice, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? Le digo, a mí me gusta comunicación social. Pero en ese momento no había comunicación social en el Tolima, le tocaba uno ir a Bogotá. Entonces él me dice,
dice, yo no sé de eso, haga la gestión y yo miro qué hago y yo lo acompaño. Entonces, con un tío en Bogotá, el hermano de mi papá, él me dijo, bien pueda, si necesita, allá está la casa y todo eso, yo me averigué. Y alcancé a iniciar trámites en una institución que se llama Impau, en ese momento. Que era la más famosa. Era la más famosa. Y se hacía hasta sexto semestre, ya usted en sexto semestre salía a codearse en el trabajo y luego ya se conseguía el trabajo profesional para tener el título. Mucha gente se quedó ahí en eso. Sin embargo, yo no arranqué porque ya cuando llegó el momento, entonces me dijo mi papá, bueno, eso fue un viernes, él venía de los viernes, hacía mercado los sábados y regresaba a la finca. Hinchos, Entonces, porque siempre llegan hinchos los papás a la finca. No, mire que no, papá en su juventud sí tomó, pero fue ordenado, y ya cuando nosotros nacimos los hijos, que fuimos 7, mi papá fue muy disciplinado en Claro, sus uno cosas. con 7 hijos tiene que disciplinarse. Pero ¿cuántos hay que usted conoce que son peores? Entonces, él me dice, bueno, entonces va a estudiar, yo le ayudo. Y cuando llegó el momento, se viene un sábado, un viernes, yo ya tenía que viajar el lunes a Bogotá a matricularme, y él regresa el sábado y me dice, bueno, ¿usted al fin qué es lo que va a estudiar? Le dije, comunicación social. Me dijo, yo no le voy a dar estudio a borrachos, a degenerados, a personas que son irresponsables y todo eso. Y de paso, yo no lo puedo sostener más en la finca. Váyase para el pueblo, ahí hay una casa, él tiene una casa aquí en el pueblo, y mire usted qué hace. Ahí, como dice, al ruedo, como dice la canción de Olimpo Cárdenas, el provinciano, a vivir, a buscar fortuna. Claro. Y en eso yo estuve hasta metido, por eso le conozco mucho aspecto suyo político, porque yo por necesidad tuve que estar detrás de políticos, en esa época, en donde usted sale con un bachiller que no sabe qué hacer, pero no hay nada que le defina a usted su futuro. Entonces me tocó, estaba en plena campaña política en esa época, yo tuve que hacer perifoneo político. Y en eso me salió un puesto de vigilante. Trabajé de vigilante y estando ahí es cuando conozco lo del curso de locución. Y empiezo a hacerlo y en el año 87, el 4 de julio del 87 se da la avalancha de la Quebrada de la Plata en Pastales, que termina acabando con el caserío, varias personas murieron allí, tanto allí como a lo largo del cañón. Y yo estaba arriba de la finca, es decir, antes arriba del lugar donde se dio la emergencia. ¿Quedó aislado? ¿Cómo? Quedó aislado. Quedé aislado. Sin embargo, yo el domingo, que fue ya 5, yo me bajo y me traigo una grabadora grande que tenía y empecé a hacer grabaciones, testimonios a lo largo del camino. Y llego aquí a Ibagué y fui, en ese momento era director de noticias Carlos Augusto Bustamante, que trabajaba junto con Ricardo Colmenares Rojas. Entonces, cuando yo llego, ellos estaban transmitiendo para el noticiero nacional del Grupo Radial Colombiano, porque esa era la noticia en ese momento, la tragedia del Cañón del Conveima, habían víctimas mortales, damnificados y todo esto. Entonces, cuando yo llegué todo embarrado y fui y le dije a Bustamante, mire, yo vengo del Cañón del Conveima, no sé qué, y él de una vez le dice a Ricardo Colmenares, vaya y haga nacional, pidió cambio nacional y de una vez le dieron. Cuando él me empieza a entrevistar, yo después que con los años supe, es que ellos pensaron que yo era un damnificado y que venía a contar lo que había pasado allá. Resulta que yo era en camino de reportería, ya como en camino periodístico. Entonces, cuando empiezo a hablar, de una vez saqué mi grabadora y empecé a mostrar testimonios. Ellos quedaron asombrados es decir, creyeron que era un testigo, cuando se encontraron era que era un reportero. Y ahí empecé, esa mañana me acuerdo que esa fue mi salida al mundo, esa fue mi oportunidad en la radio. Empecé nacional haciendo precisamente reportería. Si cualquiera lo deja después de llegar con esa sorpresa. Imagínese. Había esas cosas de coincidencia, estaba Aida Luz Herrera, que era ibaguereña, que era tolimense, y ella ya fallecida. Ella era la directora nacional. Entonces, cuando escucha todo eso y empieza testimonios, abrieron todo y quedó la transmisión desde Ibagué todo. Y además era exclusiva, porque allá no había llegado ninguno, no había podido llegar nadie. Entonces ahí ya me dan entrada al noticiero, pero trabajando gratis, en el noticiero. Con los días... Aquí también, pero sí, siga. Sí, pero ya con los días, entonces, estaba un noticiero que llamaba El Comentario, que lo hacía el ya fallecido Jorge Eliezer Barahón en La Voz del Nevado, ahí en la 15, entre tercera y segunda, en el edificio Yulima. Ahí hacían el noticiero El Comentario, entonces Edward Amaya trabajaba con Jorge Eliezer Barahona, y Edward había sido nombrado para trabajar en Ecos del Conveima con Arnulfo Sánchez. Entonces me llamó Edward, me dijo, venga,
¿usted cuánto se le pagan allá en el grupo radial? Le dije, no, yo estoy ahí a ver qué resulta. Dijo, pues Jorge Eliezer me paga 10.000 pesos para lo de los buses, usted verá si se le pega. Pues eso era, 10.000 pesos era más que no ganar nada en lo que me pagan en el grupo radial. Me fui ahí. Ahí con Jorge Eliezer duré un mes, porque ya montaron un noticiero que llamaba Noticiero Tolimense en Ondas de Ibagué. Y ahí ya era con mucho más del salario mínimo. Y lo único que me dijo el gerente de la época, dijo, aquí le pagamos todo, pero no le pagamos pensión. Me acuerdo que le dije, no se preocupe que yo a esta altura pensando en pensión, no me veo ahí. Hoy estoy que ya a punto de lograr la pensión. Son de esas cosas que hoy le hacen falta. Y luego, ya entonces entré a trabajar a Ondas de Ibagué, posteriormente a La Voz del Tolima, luego fui a RCN, posteriormente renuncio a RCN, me voy como jefe de prensa de la Gobernación del Tolima, 23 meses. En esos lapsos también estoy estudiando, hago mi maestría en Territorio, Conflicto y Cultura, y entonces ya comparto la actividad de la radio, luego de que salgo de la Gobernación, con la actividad académica como docente, primero en la Universidad del Tolima y luego en la Universidad de UNAD hasta el año pasado que trabajé en la docencia. Y en efecto ya estoy a puertas de la pensión de la que me siento muy contento de poder obtener. Gilberto, ¿cuál es la gran diferencia entre periodismo y comunicador social? Digamos que el periodismo se llamó un poco como más hacia lo empírico, aun cuando uno si va de fondo diría uno que es casi que igual. Pero me atrevo a decir que el periodista era como aquel empírico en el que todos iniciamos, eran parte de los periodistas de ya de edad hoy, iniciamos empírico, yo inicié como empírico. Claro. Y ya con el tiempo pues tengo el título de profesional de comunicador social, ya son las universidades, digamos que la academia es la que le pone el título de comunicador social. O sea, ¿sobra ese mote de comunicador social? Sí, es comunicador. Porque incluso hay unos apellidos que le han puesto en algunas partes, por ejemplo, el título que yo tengo, comunicador social con énfasis en comunicación comunitaria, todo eso sobra. Es periodista o comunicador. Es como para entregar el diploma grande. Como para que se note, como que hace distinción en apellidos. Sí, la Universidad de X da este título, la Universidad de Y da este otro título, finalmente es lo mismo. Gilberto, vuelvo a hacerle énfasis, ¿cómo se hace periodismo sin redes? Aterricemos en esa época donde no había internet, no había nada. No había nada, no había, lo primero en tecnología que tal vez conocimos fue el Viper. Sí. Fue lo primero que tal vez llegó. El primero que era el teléfono normal, el teléfono comercial, el teléfono de la casa, el fijo. Eso era lo que se tenía. Y que la gran mayoría le ponían un candado. Le ponían candado para que no les marcaran las llamadas, exacto. O pedía a Telecom que no le dejara hacer llamadas solo con una clave que usted marcaba para que le dejara hacer llamadas nacionales. Eso era lo que había. Era el olfato periodístico. Era ese olfato y las fuentes, eso era lo vital. Porque usted, por ejemplo, usted iba a la gobernación, usted iba a la alcaldía, usted iba al Palacio de Justicia, iba al comando de la policía del Tolima, y iba construyendo fuentes. Entonces pasaba algo, de una vez lo llamaban, pilas, pasó esto, todo eso. Usted a las 4 de la mañana que llegaba a la redacción, ya llamaba y de una vez le decía, sí, pasa esto, porque ya lo conocían. O sea, usted tenía que ser conocido, hacerse conocer. Hoy, lastimosamente, entre nosotros mismos, entre los periodistas y todo eso, a veces uno dice, pero ¿este quién es? No sabe quién es, porque esto se volvió tan impersonal que ya ni nos conocemos. En esa época esa era la forma como se trabajaba, y vea lo bueno que se trabajaba. En cambio ahora que se tiene más tecnología y usted iba a la noticia, a usted sucedía algo y usted se desplazaba al lugar y sabía qué sucedía. Mira una experiencia que me pasó a mí, estando trabajando como docente en la UNAD una noche, un ciudadano por un problema de salud que no han terminado, iba en silla de ruedas a una organización de salud por el frente del Colegio San Simón. Y a mí me llaman y me dicen, mire que hay ahí. Yo no podía irme a la universidad a hacer la nota. Entonces llamé a unos periodistas, mire que está pasando esto. Y me dicen, haga la nota y envíemela. ¿Cómo ha cambiado este periodismo ahora? Ahora es la gente que le envía la información, cuando no soy el periodista que voy y busco y confronto a la fuente, que voy y busco y averiguo. Hacia allá quiero llegar. Ahora todo el mundo está revisando redes, sí, toma videos, y para ellos esa es la noticia de ellos. Y ni siquiera dan crédito, que es lo peor. Exacto. Está bien que, bueno, yo La Cabrilla hizo un video, lo saco, digo, según La Cabrilla, y aquí está el video. Es que ni siquiera eso se hace. ¿Eso es ser periodista? ¿Qué? Coger
videos de No, redes y es que, publicarlos, mire, porque hacia allá se están yendo todo el no, mundo. mire, yo le voy con sinceridad. El periodismo como periodismo lo veo. Yo pensé que lo que iban a desaparecer con esto que está pasando hoy eran los medios, es decir, la estructura, Sí. las emisoras, la televisión Sí. era la que iba a desaparecer. Hoy me atrevo a decir que el que veo en riesgo de desaparecer es el periodismo. El periodismo como esencia, como ejercicio, lo veo eso, porque lo que hay hoy es manejo ahora montan una cantidad de canales, llámese como se llame, pero resulta que, por ejemplo, ahorita vamos a tener una lluvia de canales porque viene campaña política. Sí, Entonces, claro. ¿qué pasa con el político? Le paga a usted 300.000 pesos y usted queda conforme y entonces hace informes, pero ¿qué tipo de informe está haciendo? Pues afina la campaña del que le está pagando. Pero no hay confrontación, no hay periodismo, no lo hay. O sea que yo sí veo en riesgo el periodismo. Eso era lo que quería que tocáramos. El periodista en Ibagué, que es lo que yo más veo, se dedica es a defender un político. Yo no veo, No solo- y lo veo tan marcado, como tan fronteros en el hecho de que defienden un político a cambio de una pauta. Entonces yo digo, ¿yo qué estoy oyendo? No hay confrontación. Pero es que no solo en Ibagué, y le voy a poner un ejemplo de lo que cuestiono de lo que está pasando hoy con los grandes medios de comunicación. ¿Cómo es que, por ejemplo, medios como la revista Semana, que conocimos que era una fuente de información, que usted el domingo buscaba la revista para saber qué tenía, porque eso le daba como un esquema de qué era el tema central de la semana, de qué había que tratar en la semana? ¿Cómo es posible que un medio como la revista Semana tenga una periodista, se va, hace campaña política, le fue mal y vuelve y la mete como periodista y no pasó nada? Ese es el periodismo de hoy. Y no tanto eso, sino la cantidad de errores que se le ven por ser tendenciosa frente a una No, pues, campaña. pero es que es político, es que fue candidata, fue y volvió, es decir, sigue siendo política, o sea, no le quite, usted no le puede, o Sí, sea, claro. aquí hay que quitarle el cuento de periodista a periodista y decirle política, usted es una política, y es un medio de comunicación que se presta para todo eso, pero que no es el único, es apenas un ejemplo. Pero es que eso, por decir algo, lo que algunos buscan dentro del periodismo es enriquecerse a costa de su propio prestigio, a costa de su propio Enriquecerse. pensamiento, a costa de su propia imagen. Enriquecerse ser el medio, cómo llegar a, pero no para hacer ese ejercicio del periodismo, ese ejercicio social que le corresponde al periodista, esa obligación social que como periodista yo tengo ante la sociedad. Eso ya no, lo que se está haciendo es un beneficio personal. Y vuelvo, insisto, ¿cómo es posible que yo lo tenga aquí trabajando, se va, es candidato, y en la misma campaña por lo menos deje que pase unos 2 años, que pase esa campaña y ahora sí venga? Pero no, ya le fue mal, fracasó, venga para acá otra vez. ¿Qué es eso? Mire nada más, vayámonos a la época de Luis H. El man robando y la gran mayoría tapando en cuanto a medios. Porque había publicidad. Claro. Y entonces, luego entra otro señor y hace la misma vaina y entonces todo está, aquí no pasa nada, todo está bien. Y entonces el que empieza a cuestionar y todo eso, entonces hay que amenazarlo, hay que sacarlo corriendo. esa es la tónica acá, o aíslenlo. O ahí Porque ¿qué lo es eso? ahogan sin- Exacto. sin- que ya sin todos pauta. sabemos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en materia de pauta. Y esto El es escándalo de realidad. RCN. La pauta, no es que se volvió, fue ya, es decir, ya no es que usted como dueño de X canal, entonces yo le doy la pauta a usted, sino que es que ya tenemos que ser socios. Ah, bueno, yo tengo, entonces yo le doy tanta plata y hagamos esto. Eso es lo que está pasando con medios que están apareciendo. Se volvieron, el mismo que da la pauta es socio del mismo medio. Imagínese. ¿Se imagina a dónde llegamos? Entonces, exacto. ¿Dónde queda el periodismo? ¿Dónde está la claridad de ser periodista? Ya Usted de los clásicos. Nos volvimos dinosaurios del periodismo. Porque Hoy iba a traer a alguien, otra persona que se sentara al lado suyo y me dijo que no tenía tiempo porque lo planeé muy tarde. Pero usted no chocan con la realidad hoy del periodismo. Claro, es que ver uno las cosas que están pasando. Y como dice usted, por ejemplo, usted va, mire lo que pasa, y para dar una idea. Vaya usted, ubíquese en la cafetería debajo de la Gobernación del Tolima. Y usted que tiene finca y que sabe cómo es el trabajo en la finca, por ejemplo, cómo hacen la cacería. Me escondo para esperar que llegue la presa. Eso está pasando con los periodistas hoy. Me voy, me tomo un tinto a esperar a ver quién entra y quién sale de la Gobernación y venga para acá.
Cuando en mis tiempos, en lo que hacía uno, que era subirse, recorrerse el edificio, mirar qué estaba pasando y alguien le decía, mire, ojo, qué tal cosa, y empezaban a conocerlo. Y la gente, yo conocí, había un periodista, Mario Castellanos Mesa, Sí. famoso Macame, Sí. el que ya ha fallecido. Yo recuerdo que él me dijo un día, porque yo trabajé con él precisamente en La Voz del Nevado, me dijo, mire, los mejores amigos de uno son el barrendero, el ascensorista o la ascensorista, las personas que hacen el aseo en los La de los edificios, tintos. la de los tintos. Esas son las verdaderas fuentes de información de uno, porque son los que le cuentan, son los que saben las cosas. Hoy ¿qué? Hoy ya, primero que ya desaparecieron. Ya hoy una escoba automática, un ascensor ya no tiene, ya usted se sube y solo, Usted oprime. usted oprime, entonces ya no hay. Entonces esa fuente se acabó, esa conexión que había, porque era que esa gente sí sabía lo que No, estaba pero pasando. así existen, Gilberto. Yo veo es que dicen, y ahora el informe de la gobernación, y ahora de el la informe de la gobernación. alcaldía, y se quedaron, y paré de contar. Y entonces para terminar el cuento de la cacería, entonces está esperando quién entre, quién sale a la gobernación y venga para acá. Pero ¿dónde está el seguimiento de fuente? ¿Dónde está la confrontación? Que el personaje diga tal cosa y confróntelo. Y entonces resulta que si usted lo confronta, entonces ese es mala gente, es un mal periodista, es un mal elemento que mire, me cuestionó y todo eso. Entonces, Exacto. eso es lo que lamentablemente nos está pasando. Pero eso es lo que está de moda. Sí, pero es que lo que sea de moda no es porque es lo mejor. Ahora, usted mismo lo dice, yo he visto periodistas en el primer piso de la cafetería y de la Beneficencia y personajes públicos que entran ahí buscando quién los entreviste. Sí, ya porque ya saben, porque Sí, ya sí, como dice, sí. la presa sabe dónde está el que dispara. Y lo más cruel, lo terminan de entrevistar y le mete un billetico de 20.000. Claro que eso Eso viene, no da eso tristeza. es viejito también, ¿no? Porque el Medio Eduardo, que tiene una historia bien amplia en Ah, él hacía eso. mundo, no, de cómo, por ejemplo, aquí hubo personajes con aguacates, les pagaban, con aguacates, con tamales, con mercados, les pagaban. No, pero me parece como No, es que esa es la verdad. denigrante. ¿Para qué nos vamos a tapar lo que la realidad ha tenido? Es que la realidad ha existido. Y eso a través del tiempo. A través del tiempo. ¿Cuántos? Yo pensé en algún momento que por qué no se hacía una distinción entre el periodismo que ejercía independientemente y el periodismo que se hacía como empresa. Sin que sea malo, si usted como empresario puede montar su negocio. Pero hombre, hay que tener una distinción clara de hasta dónde llega. Y entonces yo no soy el que voy a algo, sino, pues, bueno, tengo mis periodistas que lo hacen y respeto la independencia de esos periodistas. Pero es que se montaron negocios, fueron negocios. Es que esto por aquí es que está la plata, entonces montémosle la trampa. Y no solo fue manejar la pauta, es que ya montaron organizaciones hasta de ingenieros, y entonces ya no solo era la pauta, sino contratos también con la gobernación, con la alcaldía, con el IVAL y bueno, con tantas otras empresas que ha pasado. Todo eso ha pasado. Y súmele, por decir algo, la orientación del mandatario es, con los consorcios, con las licitaciones, es la parte de publicidad e imagen del proyecto tiene que irse a tal empresa, a tal empresa, a tal empresa de comunicaciones. Le voy a decir, todo está tan amarrado. le voy a decir algo que viví cuando fui jefe de prensa de la gobernación, que era el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, gobernador del Tolima. ¿Cómo hacían? Allá nos vimos, ¿no? Era, exacto, ¿y cómo era? Era, sí, los consorcios daban una plata, pero no se manejaba, no se iba directamente al usuario del medio de comunicación. Había un grupo y eso se hizo así, a todos démosles por igual, poquito o mucho, pero a todos por igual, de esa Ya. manera se manejó. Y creo que no hubo un inconveniente en ese Pero es que sentido. Luis Carlos era caso aparte. Luis Carlos fue un Tengo la señor. fortuna de haber trabajado con él y esa era la manera como se manejaba. Nunca se tuvo, no es que a Julano hay que darle tanto porque tal, no, démosle a todos, e incluso nos tocó en algunos momentos se proyectó dar X cantidad de dinero. Cuando llega el momento ya no se puede porque no se dio la plata que era. Entonces bajémosle a todos y a todos por igual, así se manejó. Uno ve periodistas revolando días antes de la Navidad a ver quién les dan chetas, quién les da, qué pena, Sí, eso es. dónde queda la imagen de periodista. Esa es lastimosamente la situación que ha pasado. Y también digamos el que patrocinador, hablemos del político, hablemos del empresario, entonces le manda su detalle. Antiguamente había algo que se llamaban los manuales de redacción. Por ejemplo, el periódico El Tiempo tenía un manual, siempre un gordito, azul, de color azul todavía porque yo lo tengo. Y allí decía
que si a usted como periodista, decía el manual de redacción, si a usted una fuente le da algo, usted debe entregarla a la dirección del medio y el medio sabe qué hace, o lo distribuye o se lo da a usted, pero usted tenía que entregárselo al medio. Por ética. Por ética, para que no quedara el compromiso o el manto de deuda de que era que usted lo estaban pagando por eso. Eso decía el manual de redacción. Manuales que desafortunadamente ni en el basurero alcanzaron a quedar. Pero entiéndame, Gilberto, una cosa es que me llegue una ancheta y otra cosa es que yo me parqué allá a mirar que no van a dejar sin ancheta. Ah, y sí. esa es la realidad que uno ve. Lo que estamos viendo hoy. Claro. Exacto. Yo lo comento un poco lo que a través del tiempo. Entonces, ¿para qué sacamos periodistas? ¿Para qué sacamos más profesionales en eso? Es que hoy incluso yo fui docente del área de comunicación social, de periodismo, y sinceramente hay que hacer reflexión. ¿Tiene sentido formar periodistas en las condiciones en que estamos? Si un padre le invierte X cantidad de dinero pagando el estudio a su hijo, que eso vale mucho, mucha plata vale eso. Si usted como padre le paga a un hijo, ¿qué está pensando? En que ese hijo termina, pero va a tener una oportunidad laboral, va a tener cómo defenderse por su cuenta. En nuestros viejos tiempos, un papá decía, yo sé que invierto tanta plata, pero que él termina, se gradúa y ya él quedó por fuera, ya él quedó, es decir, ya quedó con su lonchera lista. Hoy no, hoy usted estudia. Y en comunicación, ¿qué sentido cuando ya ni siquiera hay forma de elaborar? Cuando ya hoy no hay empresas organizadas, las hay muy pocas y esas pocas ya han bajado los salarios, cada vez menos, más en detrimento de la condición del periodista. Entonces, ¿qué sentido tiene formar periodistas? Esa es la otra. La otra es que uno llega a una empresa, nunca lo he hecho, nunca, no lo acepto. Pero un muchacho quiere abrirse puertas en una empresa de comunicaciones y le dicen, el salario lo hace usted. Usted es el que consigue los contratos de publicidad, la pauta, más bien nos deja algo y usted coge una parte de eso. ¿Usted cree que eso es digno para uno haberse gastado mínimo 5 años, creo que en la Universidad del Tolima? Claro, y en cualquier universidad, son 5 años usted formándose en pregrado y si hay una posibilidad, pues usted va al posgrado, entonces son 2 años más que usted puede gastar, 1 año si es una especialización, 2 años si es una maestría. Imagínese, 7 años. Eso solo en el nivel superior, porque usted tiene que mirar desde la escuela todo lo que le ha costado formarse ahí, para llegar a salir a saber qué, a ver qué aparece al mejor postor. Eso es algo que se debe reflexionar y también los muchachos que hoy están pensando en estudiar, ¿vale la pena hacer eso? Y sobre todo cuando hoy se gradúa usted con un teléfono celular. Sí, sí es cierto. Entonces voy allá que usted no ha visto los informes donde dicen cuáles son las carreras que no se deben estudiar hoy en día en Colombia y sale periodismo y comunicación social. Sí, porque o sea, uno tiene que quitarse la máscara y es la realidad. ¿Para qué? ¿Para qué si ya hoy usted llega y sale con un teléfono, tomó la foto y una vez y ya lo reportó y todo el mundo se dio cuenta de lo que pasó? Pasa lo mismo que cuando los salones de webcam, que en pandemia se hizo mucha plata, eso se multiplicaron las salas de webcam. Pero las niñas aprendieron que lo pueden hacer desde su casa, no tenían que darle porcentaje a ninguno y cada una montó su cuento en su casa. Eso está pasando con el periodismo, pero entonces nos estamos multiplicando por 1000. Sí, es que hay una cifra que se dio tal vez en el gobierno de Ricardo Orozco cuando era gobernador, que convocó a esas fiestas de periodistas y hablan de una cifra de 400 personas que le aparecieron allí. 400. Imagínense. Y cada uno tiene su medio. Cada uno con su teléfono, porque eso es lo que hay hoy. Entonces, eso no funciona. Usted debe tener una estructura. Hay una organización como tal a la cual responderle, que le organice. Pero donde usted vaya, entonces démosle 300.000 pesos a 300.000 pesos a aquellos. Sí, usted vive esos 300.000 pesos ni para el mercado, porque eso ya no alcanza para un mercado. ¿Y después qué? A ver al mejor postor, a ver qué aparece. Como lanzando el que va al río a pescar, a ver qué puedo encontrar. Pero no es un futuro de vida, no es algo que a usted le dé estabilidad o le dé una garantía de pensar en que, bueno, me puedo meter a un crédito, voy y compro un apartamento y todo eso. Usted no puede hacer eso. O sea, yo voy a estudiar periodismo por hobby. Tengo que buscar otra carrera. Mire, yo creo que ni por hobby. Me atrevo a decir que casi por escampadero. ¿Escampadero algo que está mal? Sí, pero es decir, está pensando en que de pronto por ahí puede ser, pero como hobby,
Pues yo estudio otra cosa que o sea, si es el hobby ir a estudiar comunicación, miremos qué va a pasar, porque realmente este panorama, y no es desanimar o desincentivar, es la realidad que estamos viviendo, y que no la está viviendo solo Ibagué, no la solo vive el Tolima, no solo la vive Colombia, es una cuestión del mundo, y ahí sí, claro. basta con mirar medios internacionales, medios del mundo que están siendo absorbidos porque no, o les tocó reingeniarse, y aún reingeniándose están en riesgo, porque es que esto es muy cambiante. Lo que hoy, por ejemplo, los youtubers fueron en su momento los que daban la plata. Hoy, entonces ya todos se volvieron youtubers. Entonces ahí empieza a caer el mercado. Los mismos que iniciaron el negocio que les fue muy bien, que se volvieron multimillonarios, hoy dicen las ganancias ya no son las mismas que se tuvieron antes. ¿Por qué? Porque está cayendo, porque mayor número de personas están ingresando a eso. Gilberto, ¿hay dignidad en el periodismo como periodista? No puede haberla, en ese sentido no la puede haber. No la puede haber primero porque quienes, y decíamos al comienzo, quienes tratan o tratamos digamos, de hacer a la antigua, que era el periodismo de indagación, de averiguar, de investigar, entonces lo tildan, o ahora se volvió, primero era que eran liberales y conservadores, entonces ahora son de derecha y de izquierda, o sea, siempre tenemos cómo dividir, pero el fondo es desacreditar, el fondo es acabar, el fondo es no dejar precisamente tan necesario que son para las democracias, el periodismo es muy necesario, pero en estas condiciones es bien riesgoso. ¿Las redes acabaron la profesión o la profesión no se amoldó a las redes? Ahí están las dos cosas, porque uno podría decir que son las redes, pero si se tuviera dignidad y se hubiera tenido organización, tal vez otro escenario. Mire, esto se empezó a caer incluso antes de que aparecieran las redes, y me devuelvo al año 1991, Constitución del 91. Desaparece la tarjeta de periodista, desaparece la licencia de locución. Eso acabó con todo. Con el cuento de el libre acceso a los medios y la libre creación de medios, terminó llevándose todo por delante y acabaron con todo. Finalmente, ahora mucho medio, pero no hay quien lo pueda ejercer porque no tiene ese sentido. Pero entonces, o sea, ustedes como gremio pailas. Y el gremio no existe. Por eso, Cuando, no fueron ¿dónde hay una capaces de organización de defender periodistas? ¿cómo que no? Aquí hay que, acorde, ahí... No, pero son negocios que se montan, son negocios que se montan, pero organizaciones de defensa del periodismo, como fueron el Colegio Nacional de Periodistas, la Asociación Colombiana de Periodistas, eso ya no existe. Gilberto, yo estoy al frente de un premio Simón Bolívar. ¿Qué es eso? El gran honor para mí de la vida. El gran honor porque yo vengo del campo en unas condiciones, pues, yo no diría que difíciles, pero complejas, unas condiciones de vida complejas en un momento difícil, y que Dios le dé a uno la posibilidad de llegar a escenarios a donde yo he llegado, a conquistar un Premio Nacional de Periodismo. Yo tengo dos cosas por las cuales sentirme muy feliz dentro de las tantas cosas que la vida me ha dado, que es el haber obtenido el Premio Nacional de Periodismo, y dos, el de haber ingresado y ser docente de una universidad. Que mi papá no tuvo una escuela, fue huérfano. Mi mamá alcanzó a tener hasta tercero de primaria, y entonces eran las niñas del campo, entonces ya, ¿qué seguía? Metámosla a una casa de familia para que trabaje en la casa de familia, y la plática ni se la ganaban ellos, sino que se la tenía que dar a los papás. Y su mamá mantiene muy ocupados, 7 hijos. Exacto, 7 hijos, y además de todo lo que significa el campo, es que el trabajo del campo nunca termina. Antes cada hijo trae su pan debajo del brazo, ¿no? Eso se decía antes. Decía, oye, ya, vaya a buscar el pan, porque es bien complicado. ¿Cómo llegó al premio? Entonces, el hecho, permítame y termino, el hecho de tener un Premio Nacional de Periodismo y el hecho de poderme parar al frente a dictar una cátedra, si eso a mí no me hace feliz de la vida, entonces ¿a quién le puedo llamar yo felicidad? Que la vida le permite esto evolucionar y salir y llegar a esos niveles. Eso, ¿cómo llegó al Premio de Periodismo? En RCN, en esa época, le estoy hablando del año 2002, había un programa nacional que se llamaba Las Cosas que Salen Bien en Colombia, así se llamaba el programa, era un programa de 1 hora de todo el país. Y en esa época se crearon los hogares de paso para el habitante de calle y los bancos arquidiocesanos de alimentos, creados por la Iglesia Católica. En Ibagué era director, fue uno de los promotores y logró crear el padre Antonio María Cifuentes, ya fallecido, de quien hay mucho que se le debe a él o se le debe de tantas cosas que él hizo.
se crea con un grupo de amigos, digamos, de entidades, se crea el hogar de paso para habitantes de la calle, que era recoger al indigente y tratar de reencauzarlo y regresarlo a la familia. Pues una de esas fue una crónica de ese hogar de paso para habitantes de la calle, crónica que yo envío al concurso del Premio Nacional de Periodismo, y por él, en equipo, en RCN, logramos el Premio Nacional de Periodismo. ¿Qué es una crónica? Crónica, una forma de contar de manera muy calmada pero recursiva, es decir, usted puede montar elementos de música, testimonios diferentes, es una historia bien contada, calmada, de manera pausada. Un cuento, pero bien contado. llevado armónicamente. Exactamente, que agrada, que a usted le agrada, no solo el texto como tal, el contenido, sino la forma en que lo cuenta, la dinámica, el oído le gusta al oído de ese oyente, porque cuando usted programa, y Eduardo lo sabe muy bien, las altas y bajas, hay que llevar la música, hay que hilar esa historia, cosa que a la gente le gusta, eso se llama crónica, porque hay la crónica, hay el reportaje, hay la entrevista, tantos géneros en el periodismo. Y competir con la capital. Es la gran fortuna, y recuerdo que Juan Gozaín... Yo me imagino que usted lo hizo desde acá, desde la provincia. Claro, porque yo estaba aquí, yo envié la crónica, y recuerdo que cuando ya nos entregaron el premio, incluso Juan Gozaín, en homenaje a quien es, porque fuimos varios de RCN que recibimos en categorías por diferentes trabajos en el país, y ese día incluso nos dedicó la emisión y estuvimos en la mesa central en Bogotá haciendo la emisión, todos los periodistas que habíamos recibido el premio de periodismo. Y él decía algo que me quedó, decía, usted, porque es que siempre dice, es que la provincia, que es lo que usted acaba de decir, ¿cómo digamos, la provincia compite contra Bogotá? Es que así nos llaman a los que no vivimos en Bogotá, pero él decía, los provincianos. porque además él venía de provincia, él venía del departamento de Córdoba. Entonces él decía, ¿por qué tenemos que sentirnos como provincia? No, señor, somos lo que somos y lo que hacemos, y lo hacemos con calidad y todo eso. Y esa fue como la calificación que él daba. Entonces, de ahí que a veces nosotros mismos nos encargamos de estigmatizarnos. Es decir, porque yo soy de X y el de allí, no, es que igual tenemos. Mire, trabajando en RCN, yo recuerdo para un cubrimiento que creo que vino el expresidente, en ese momento presidente de la República, Ernesto Samper, y estábamos dos periodistas aquí, que éramos Dora María Mendoza y yo, y enviaron a un periodista, y el periodista que enviaron de Bogotá se creían de mejor familia, y entonces ni siquiera nos saludaban, y entonces el tipo se hizo allá lejos de nosotros, y todo eso, y empezamos a cubrir, empezaron a darnos cambio nosotros, y después que tuvo que venir, venga, es que yo vengo de Bogotá, yo también participo, porque es que es hacer sentir de que usted también tiene su posición y tiene su puesto, uno no tiene por qué mendigarle algo que a usted le corresponde. Entonces, ahí para decir que usted no tiene que sentirse ni más ni menos porque es de aquí o es de allí. Gilberto, estoy revisando acá, le estoy poniendo cuidado, pero quería traer algo, y es el lenguaje que se está usando ahorita en comunicaciones. Qué bueno invitar a la gente a que lea el diccionario, y lea el diccionario como tal de la Real Academia, y que lea el diccionario de sinónimos y antónimos. Cuando usted hace ese ejercicio, enriquece, y usted no necesita repetir palabras, porque lo más bonito es cuando usted escucha, y me voy a ir a una remembranza muy especial que sé que le llega al alma a Elmer Eduardo. Escuchar usted a dos señores del periodismo, Luis Eduardo Ruiz Rubio y Antonio Rocha Peñalosa. Escucharlos ustedes, Antonio Jorge Eliezer, pero me quedo con un programa porque era que ellos dos hacían, Antonio Rocha y Luis Eduardo hacían un programa donde usted se deleitaba escuchando el manejo del léxico. Cuando usted escucha ese tipo de programas, cuando usted lee, cuando usted se pregunta, se está interrogando, ese es el crecimiento. Incluso no hay academia, es el crecimiento. Usted puede pasar, ¿cuántos profesionales hay con muchos títulos, pero con el fondo muy desteñido? Entonces, cuando usted escucha, cuando usted lee, cuando todo documento que le llegue, bueno, regular o malo, léalo, y eso enriquece. Pero tenemos a la Real Lengua Española que está aceptando unas cosas que a mí me lo prohibían. Es que ahí hay una situación también que yo me quedo con lo que dice la Real Academia. Es que hay neologismos, hay palabras que vienen de otros idiomas que de tanto utilizarlas terminan quedándose. Entonces, la Real Academia no es un órgano muerto ni es un órgano estático. Él también tiene que modificar algunas cosas. Sí, lo que antes
para uno era malo, ahora termina siendo bueno. ¿Por qué? Porque terminó ganando la gente, ganando el público, ganando el pueblo en la palabra. Entonces termina incluyéndola por obligación, porque es que ya hace parte de lo popular, de lo general. Voy a poner un ejemplo. Transportistas. Ahora, hay palabras nuevas que van apareciendo. Por eso mismo que la va apareciendo. Esa pero palabra era prohibida pero es que hay cuando otras. yo era estudiante de bachillerato, porque eran transportadores. Llame las cosas por su nombre, que le decían a uno. Sí. Llame las cosas por su nombre y por palabras claras. Sí, han aparecido algunas cosas, pero como le digo, es que la academia es viva, es gente, es de humanos. Y esos humanos se reúnen y evalúan. Y entonces, de tanto que termina utilizando usted la palabra, de tanto que termina utilizando, termina siendo de dominio popular, de dominio general. Sí, entonces, ese es el perfil de la Real Academia. Sí, se De ve que obligada si a se tener volvió que- popular, aceptémosla porque ya se volvió, en lugar de corregir. Pero es que se trata de palabras, depende de las palabras. Porque cuando usted, por ejemplo, aparecen, citemos la misma palabra que usted está utilizando, se vuelve de tal dominio, de tal presión la palabra como tal, que ella misma se abre espacio. Ella misma se encarga de abrirse su espacio. ¿Qué tiene que hacer la carrera de la academia? Pues metámonos en el libro para saber qué es lo que quiere decir, qué significa decir esa palabra. Y hay otras. En serio, yo me pongo rojo cuando veo en Caracol o en RCN Televisión, cuando dicen unas palabras que uno dice, el periodista no se escucha lo que acaba de decir, pero se vuelve tan, que el público tampoco se las pilla. No, ahorita en el Mundial, unas palabrotas que usted ha escuchado de algunos narradores y se creen que son los artistas. Eso tampoco es por ahí. O sea, la Real Academia sí da ingreso a unas palabras, pero ese hecho, por ejemplo, cantantes que creyeron se volvían famosos echando la madre y grabando la madre en el disco. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está eso? ¿Cuál es el respeto que usted tiene con la familia? ¿Cuál es el respeto con ese niño, con esa madre que está al otro lado del receptor? No, yo no me pego a eso. No, yo Gilberto, sí me pego por porque una el sencilla respeto razón. sí debe existir. Póngame cuidado. Hoy comienzan con el perreo, pero antes era, si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar y ta. Ah, bueno, pero eran palabras que se podían manejar, pero es que estoy hablando de La palabras de misma grueso joda, calibre. ¿sí? No. Ahí sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ah. Esas son palabras, sí, por ejemplo, esa canción pues se hizo famosa con ese estilo y luego vienen otras, pero de todas maneras conservan su forma. Pero es que hay artistas de Colombia, y usted sabe algunos, no, echando la madre como el insulto como cualquier playero en un disco. No, Eso para es ellos por no ahí. es un insulto, para ellos es... Ah, no, ellos creen que lo están haciendo bien, Sí. pero de ahí también el receptor sí acepta eso. Porque es que incluso hoy estamos hablando de sociedades informadas, de sociedades que digieren, que no todo lo que le llega a usted lo puede creer, o no todo lo que le llega a usted lo puede tomar. Entonces, ¿eso qué nos obliga a los oyentes, a los televidentes, a los internautas? Estemos enterados, conozcamos para poder discernir y saber realmente qué es lo que nos están diciendo y calificar o descalificar. Gilberto, ¿usted qué espera del periodismo en el futuro? Es que lo que digo, yo veo el periodismo en riesgo. Entonces lo que veo es en riesgo. Y mientras esto siga en este carnaval en que andamos, yo no le veo futuro halagador. Porque cada vez vamos a tener lo que hoy estamos viendo. Y eso no es, dirán seguramente que porque uno seguramente ha trabajado en empresa, entonces que uno defiende la O porque empresa ya se como va a tal. pensionar ya... O porque, exacto. No, es que la situación es compleja por donde usted la quiera mirar. Y el periodismo de análisis, el periodismo de juicio, el periodismo de evaluación, de escudriñar, de mirar si lo que me están diciendo es la verdad o Eso es la ya no mentira. existe. Exacto, y eso es lo que está en riesgo. Y esa es una sociedad que se va a ver afectada a futuro. Porque cuando usted pierde esos elementos, es que muchas veces el periodismo a veces hay quienes lo valoran, hay quienes no. Y cuando uno no valora el ejercicio como tan independiente de la persona, porque es que el servicio que hace un periodista o que hace un medio es un servicio social, es una sociedad la que está allí representada. De manera, gústeme o no me guste el estilo, pero es una sociedad que está representada. Y cuando eso desaparece, pues ahí desaparecen muchas cosas. Mire nada más el escándalo en que está inmerso hoy RCN. ¿Por qué nace? Porque está dejando por fuera otras opciones de información y se sienten dolidos porque solamente la plata está yendo para allá, entonces
En el O caso si de no, Ibagué, caso o de si- Ibagué. sí, claro. Sí. O si no, estarían todos callados. Con los informes que mande la alcaldía y con los informes que mande la gobernación. Con eso basta. Mire, la situación de los medios, e incluso son tan responsables de lo que hoy se está viviendo Caracol y RCN, y le voy a decir por qué. La ley decía que una cadena solo podía tener una emisora por ciudad, la ley de comunicación. No recuerdo bien, que es un libro gordo, azul también, de legislación radial, de legislación de comunicación. Ahí decía que solo se permitía una emisora por medio de comunicación en la ciudad. Aquí, ¿qué pasó? 5 o 6 emisoras, solo en Ibagué, 5 o 6 emisoras. ¿Qué hicieron los gerentes? Entonces, usted es dueño de una emisora, pero resulta que aquí estaba el gerente de RCN y Caracol. Entonces, mientras usted tenía una emisora, era usted solo, una emisora independiente, iba y ofrecía una pauta por X de valor. Llegaba el señor o la señora de RCN o Caracol, yo le ofrezco eso mismo, Por pero 4 emisoras. le meto por las estéreo le vale tanto, pero le regalo los de las AM. Ahí terminaron acabando, y mire, ellos mismos terminaron enterrando el cuchillo de eso. Esa competencia por tirarse entre ellos mismos terminó acabando con todo. Y miren lo que estamos hoy. Incluso gerentes que mire cómo se prestan hay una reglamentación, incluso en RCN, porque yo la conocí, porque yo trabajé allí y fui director del Regional de Noticias, que usted no podía estar trabajando en otra parte, usted era exclusivo de RCN, lo propio era en Caracol, era exclusivo, y le pagaban bien, eso también hay que decirlo, a usted le pagaban bien. Ahora, cuando se veía que un gerente, como se está denunciando hoy, era gerente de aquí del medio, pero entonces al mismo tiempo estaba atendiendo a la alcaldía que me dio contrato, no solo de publicidad, contrato para que yo haga otras cosas, así sea mi profesión. Eso era claro, usted era empleado exclusivo del medio de comunicación. Yo no sé cómo se está dejando llevar esto. Y se está volviendo normal, por decir algo. Trabajan en una emisora a nivel nacional, en lo local, y tienen un portal. Exacto. Entonces, Pero mire que ahorita en las elecciones que acaba de pasar a un personaje le pararon eso. Dijo, no, usted trabaja aquí, a pesar de ser concesionario, no ser empleado directo, sino concesionario del medio. Le dijeron, si va a hacer algo, lo hace es con lo que se hace aquí y es de aquí, eso es propiedad del medio. Que además eso está, lo que usted haga, como en cualquier empresa, usted como científico en una empresa descubre algo, pero usted trabaja para una empresa, el dueño de eso es la empresa, porque usted trabaja para la empresa. Eso mismo pasa en los medios, lo que usted haga es de propiedad de la empresa, pero miren lo que estamos hoy. pues don Gilberto, ya hemos llegado a nuestra hora del programa. Hay mucha tela por cortar, mucha tela por cortar, pero lastimosamente el periodismo, como usted lo dice, tiende a desaparecer por esas prácticas que se llevan. Perdió dignidad, perdió calidad, perdió orientación, no, perdió todo. Mil gracias, Gilberto. Creo que tenemos que armar otro programa porque usted sabe que se habla y a nosotros ya se nos acabó el tiempo. No, estoy que me voy porque me voy no solo decir gracias primero por la generosidad de ustedes, porque uno tiene que ser agradecido cuando alguien se ocupa de uno, de evaluarle la vida a uno, eso que le está mostrando, de qué ha hecho, de qué se ha hecho, y le permite hacer un par en el camino. Hoy, por ejemplo, anoche, cuando usted me llamó y me comentó, empieza uno a mirar el retrovisor, a decir, bueno, ¿con qué me pueden salir? ¿Qué tipo de preguntas me puede hacer? ¿Y cómo yo puedo responder a esto de la mejor manera? No se trata de maquillarse. El estilo del entrevistador, usted dice, es loco, pregunta por acá, pregunta por allá, me va a salir con algo. Sí, porque somos personas públicas, entre otras, el periodista tiene la ventaja y desventaja, es que usted es un personaje público, que eso es lo que también no se tiene en cuenta. Quien ejerce el periodismo le parece que no pasa nada, o sea, usted lleva una camiseta de un medio de comunicación y hace con ella todo lo que quiera. ¿Quién está quedando mal? El medio no dice la persona, es el medio. Mire los periodistas lo que hacen, mire los periodistas en lo que andan. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, ve que usted quiere seguir hablando, pero nosotros tenemos que ir. No, yo le agradezco mucho, porque sí, de verdad, estoy a un año de terminar mi ejercicio como periodista, digamos, no como periodista como tal, pero sí mi ejercicio laboral. Y yo sí me quiero ir, porque creo que hay otros escenarios, creo que hay otras cosas que uno puede hacer por un lado. Por otro, también la vida le está diciendo a uno, aquí hay que hacer un pare, como llegará un momento en que hay que partir de este mundo, ese pare hay que hacerlo, y creo que es necesario, y por lo tanto, pues estoy a puertas también ya como mirando ese retiro.
Gilberto, nos vamos. Nos fuimos. Mil Muchas gracias a ustedes y nos vemos mañana con otro interesante programa. Pensando en voz alta con Alfonso David, lunes a viernes, 8 de la mañana en lacabrilla.com. Pensando en voz alta, información, análisis y debate con libertad. Tema, el periodismo de ayer, hoy y el del futuro. Analizado por un ganador del premio Simón Bolívar. Invitado, Gilberto Buitrago, periodista. Escúchenos en Facebook de La Cabrilla y La Cabrilla Radio y en la página web www.lacabrilla.com. Pensando en voz alta. Dirige y presenta Alfonso David Durán.